Qué gusto tenerte nuevamente en el Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible, y además sin salir de casa. Por esa razón, el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Patricia Olarte Basilio, quien nos hablará acerca de la primera sesión de química. Vamos a saludarla. Maestra Pati, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La saludo con su sana distancia. Gracias, Roberto. Mucho gusto de estar contigo en este día tan especial, iniciando nuestras sesiones. Aprovecho este espacio para agradecer a todos y cada uno de los jóvenes que hoy han apostado por su educación al estar presente en cada una de nuestras sesiones. Y bueno, maestra, platíquenos, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Bueno, vamos a ver el modelo del enlace químico. En un afán por comprender más allá de un simple concepto, que los alumnos se interesen por inmiscuirse al mundo microscópico de cómo se interaccionan los átomos para formar enlaces y posteriormente tener una mejor comprensión de las propiedades de los elementos. Interesante tema para poder iniciar con esta sesión. Entonces, ¿estamos listos, maestra? Estamos listos. ¿En casa estamos listos? Pues entonces iniciemos con esta primera sesión de química. ¡Comenzamos! Bienvenidos, jóvenes, a esta nueva sesión de Química 1, en donde abordaremos el tema de enlace químico y tipos de enlace. Para preparar o cocinar los alimentos, empleamos sal de mesa, cloruro de sodio, azúcar como sacarosa para endulzar tu café, té u otras bebidas. También bebes agua para hidratarte y cuando respiras entra oxígeno y expulsas dióxido de carbono, CO2. Pero, ¿sabes cómo se forman estos compuestos? ¿Cómo se unen los átomos para formar cada compuesto? Casi todo lo que nos rodea, tanto lo natural como lo desarrollado por el hombre, son producto de la unión química de elementos o compuestos a través de un enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Podemos definir al enlace químico como la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos, los cuales se unen para lograr una estabilidad. Si dos átomos se acercan lo suficiente, sus envolturas externas se traslapan, se combinan y forman una interacción entre los electrones de valencia, de tal manera que los átomos que participan van a formar un enlace químico. Y dependiendo del tipo de enlace que los una, serán las propiedades que presenten los diferentes compuestos. Pero los átomos se unen para completarse, ya sea cediendo, aceptando o compartiendo electrones, para hacer un sistema más estable, menos energético. Pero ¿todos los átomos se enlazan de la misma forma? No es así. Va a depender de la electronegatividad o también de la tendencia a captar electrones. También va a depender del elemento, ya sea metal o no metal. Y en base a lo anterior, se van a presentar los diferentes tipos de enlace. Veamos la siguiente imagen, en donde presentaremos diferentes tipos de enlace químico. El enlace químico se puede presentar entre átomos, interatómico, entre moléculas, intermolecular. Entre átomos abordaremos el iónico, covalente, metálico. A su vez, en el covalente distinguiremos al polar, no polar y coordinado. Entre moléculas abordaremos el puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Es necesario tener también conceptos básicos que nos van a ayudar a una mejor comprensión del enlace químico. Veamos lo siguiente. En primer lugar, debemos reforzar también y conocer la regla del octeto. En las anteriores sesiones, en donde veíamos modelando la materia, ahí se mencionaba esta regla, emitida por Lewis. Para tener estabilidad, los átomos tienden a ocupar su nivel de energía más externo con 8 electrones, simulando la configuración del gas noble. Todos los elementos tienden a parecerse al gas noble, que es un elemento estable. En el universo,
los elementos buscan una estabilidad y lo logran al combinarse con otros. Bueno, también es necesario la estructura Lewis, una mejor comprensión de lo que es la estructura Lewis, que es una representación de los electrones de valencia mediante puntos, cruces, alrededor del símbolo del elemento. Esta estructura Lewis nos va a proporcionar una idea de lo que es el enlace químico. Es un modelo de algo que no podemos observar a simple vista. Nos lo presenta una estructura. También es importante revisar el concepto de electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer electrones, es decir, qué tanto quiere o retiene a sus electrones un átomo. Su valor se ha determinado de acuerdo a una escala, a la escala de Linus Pauling, siendo 4 el valor máximo para el flúor y 0,7 el menor para el cesio y el francio. Vamos a observar esta tabla periódica. ¿Cómo es que va la electronegatividad presentándose en la tabla? La electronegatividad aumenta a medida que se acerca a los no metales. Pero ¿qué sucede? La electronegatividad disminuye en los metales. ¿Qué sucede? Los metales tienden a ser más electropositivos, es decir, se convierten fácilmente en cationes. En el caso de los no metales, son electronegativos, tienden a ganar electrones convirtiéndose en aniones. Vamos a ver, ya observamos la tendencia que tiene la electronegatividad en nuestra tabla periódica. He remarcado también aquí unas zonas en donde prácticamente son los más importantes para que nosotros tengamos una idea de los que más participan en estas uniones. Bueno, también es necesario que reforcemos el conocimiento de la tabla periódica. Aquí es importante conocer dónde se encuentran los metales y los no metales. Observamos que aquí tenemos a la zona de los metales. Son más electropositivos. ¿Por qué son más electropositivos? Porque tienden a perder o a ceder sus electrones, es decir, pierden energía negativa volviéndose ellos más positivos, iones positivos, también denominados cationes. Tenemos también aquí la zona de los no metales, como ya comentamos en la imagen anterior. Los no metales son electronegativos. ¿Por qué? Porque ganan o aceptan electrones, energía negativa, que los hace más electronegativos y por tanto se denomina iones negativos, aniones. Pero, ¿cómo se enlazan los átomos? Veamos. En el enlace iónico, la tendencia es que se adhieran metal más no metal. Aquí se combina un metal más no metal. Hay una transferencia de electrones. La diferencia de electronegatividad es mayor de 1.7. Les comentaba en la imagen anterior. En esta imagen podemos ver aquí las electronegatividades ya dadas por Linus Pauling en la escala. Esa diferencia de electronegatividades es la que aquí se marca y es más propia de sustancias iónicas cristales, por ejemplo, el cloruro de sodio. En el caso del enlace covalente, se combina un no metal más no metal. Hay compartición de electrones, a diferencia del iónico, que hay una transferencia de carga. En este caso hay compartición de electrones. Todos buscan un equilibrio. Volvemos a comentar, todos buscan una estabilidad, de tal forma cumplir con la regla del octeto, 8 electrones alrededor de su átomo. Y es propio de moléculas que forman enlaces intermoleculares, por ejemplo, en el agua. En la siguiente sesión hablaremos más a fondo acerca de lo que es los enlaces intermoleculares y las no polar, polar y coordinado. ¿Cómo se distingue? La diferencia de electronegatividad es menor a 0 o igual a 0.4 y en la polar
La diferencia de electronegatividad es de 0.5 a 1.7. ¿Qué sucede en el caso del enlace metálico? Está dado por metales en un compartimiento de electrones de los átomos de una red, es decir, una nube de cargas positivas en un mar de electrones. Vamos a continuar. Y bien, vamos a abordar lo que es el enlace iónico. El enlace iónico es la fuerza de atracción entre iones de carga opuesta que se forman por transferencia de electrones entre un metal y un no metal. Por ejemplo, vamos a observar aquí en la pantalla el cloruro de sodio. Es importante volverles a comentar que estamos viendo un modelo de formación de enlace. Es importante que nosotros manejemos estos modelos para una mejor comprensión de lo que es el enlace o cualquier tipo de enlace o estructura. En este caso, iniciamos con el sodio. Esta configuración electrónica ya anteriormente la habíamos desarrollado. También, ¿para qué la desarrollamos? En este caso, para obtener el electrón de valencia, el electrón de la última capa de valencia. Aquí en el sodio distinguimos que en su última capa tiene un electrón de valencia y por la ubicación del sodio en la tabla periódica es un metal. En el caso del cloro, por su ubicación en la tabla periódica, observamos que es un no metal. Observamos el desarrollo de su configuración electrónica y observamos también que en la última capa tiene 7 electrones y nosotros la representamos en una estructura Lewis de la siguiente manera. El sodio y su electrón de valencia tiene 1. Para completar 8 alrededor de él, pues le hacen falta 7. O, ¿qué es más fácil? ¿Que él gane 7 o que done un electrón? Veamos ahora el cloro. El cloro, alrededor del cloro hay 7 electrones de valencia. Esto quiere decir que el cloro le encanta la energía negativa, los electrones. En este caso, el sodio tiende a ceder o a perder su electrón, lo pierde y lo transfiere al cloro que lo acepta. Y de esta manera, el sodio, al perder su electrón, se convierte en un ion positivo denominado catión. Y el cloro, al aceptar el electrón, acepta energía negativa, transformándose en un ion negativo denominado anión. Aquí tenemos la imagen. ¿Qué pasa con estos dos iones? Por atracción electrostática de cargas opuestas se atraen y forman lo que es el compuesto cloruro de sodio. Vamos a continuar. Esta unión entre el ion positivo sodio y el cloro negativo es explicable también por su gran diferencia de electronegatividad. Nosotros calculamos esta diferencia de electronegatividad utilizando la tabla anteriormente ya presentada, donde encontramos que el sodio presenta una electronegatividad del 0.9 y el cloro de 3. La diferencia de electronegatividades es 2.1. Y si observamos nosotros también corresponde a lo que son los enlaces de tipo iónico, que son arriba de 1.7 la diferencia de electronegatividad. Veamos ahora al enlace covalente. Quiero comentarles que aún no hablamos de las propiedades que presentan los diferentes tipos de compuestos de acuerdo a su enlace, dependiendo si es iónico, covalente, metálico, etc. Ahorita vamos solamente a decir cómo se forman y cómo podemos nosotros clasificarlos. El enlace covalente es una fuerza de atracción en donde se comparten uno o más pares de electrones entre dos átomos. Aquí hay una compartición. Si se comparte un par de electrones, se forma un enlace sencillo. Si se comparten dos pares de electrones, se formaría un enlace doble. Y si se comparten 3 pares de electrones, un enlace triple. Dicen, y tienen que ser no metálicos. Los diferentes enlaces se pueden identificar por lo siguiente.
por la polaridad determinada por la diferencia de electronegatividades. Puede ser en no polar o polar, por la electronegatividad que presente. Por los electrones que compartan, ya hablamos nosotros de simple, doble y triple, si comparten un par, dos pares o tres pares de electrones. ¿Qué sucede cuando los electrones nada más son aportados por un solo átomo? Aquí se forma un tipo de enlace covalente denominado dativo o coordinado. Si los electrones son compartidos, el tipo de enlace es normal, pero si un átomo cede los dos electrones es dativo o coordinado. Veamos este ejemplo. Veamos un ejemplo para enlace covalente apolar, también denominado homopolar, ¿sí?, cuya diferencia de electronegatividad debe ser menor o igual a 0.4. Por ejemplo, en la molécula de flúor, tenemos aquí una molécula sencilla, el flúor. Desarrollamos su configuración electrónica con el objetivo de determinar el electrón de valencia, aunque ya sabemos que hay tablas que también nos muestran los electrones de valencia. En este caso, observamos que tiene 7 electrones de valencia alrededor y los representamos en una estructura Lewis de esta manera. Observamos que ellos dos, al compartirse, al complementarse, ellos van a compartir un par de electrones para formar un enlace de tipo covalente. Y donde observamos que su densidad electrónica es similar, por eso es homopolar, se observan de una manera simétrica. El enlace va a ser sencillo y sucede entre no metales iguales, y la diferencia de electronegatividades en este caso es 0, porque si buscamos es la misma, la del flúor, 4 menos 4 es 0. Y de esa manera queda ejemplificada el enlace covalente apolar. Continuamos. Para el enlace covalente polar, también denominado heteropolar, la diferencia de electronegatividades va de 0.5 a 1.7. Por ejemplo, en la molécula del ácido clorhídrico, observemos, nuevamente hacemos la misma operación, desarrollamos la configuración electrónica para determinar el enlace de valencia, y aquí lo pudimos observar, y establecemos su estructura Lewis, aquí la tenemos. ¿Y qué es más fácil? En este caso, el hidrógeno llena su capa con 2 y en el caso del cloro con 8. Comparten su electrón, un par de electrones, obteniendo un enlace sencillo, y aquí lo tenemos, ácido clorhídrico. Este tipo de enlace sucede entre no metales diferentes. Y para el ejemplo que estamos dando, la diferencia de electronegatividad es de 3 menos 2.1 es igual a 0.9. Tenemos un enlace covalente de tipo polar. Y bueno, vamos a ver ejemplos para enlace covalente doble y triple. Ya los tenemos aquí directamente ejemplificados, donde se comparten dos pares de electrones. Y tenemos el ejemplo del etileno, C2H4. Y aquí observamos ya la estructura Lewis de cada uno de ellos ya representada, y observamos aquí la formación del doble enlace por compartición de este par de electrones. Para el enlace covalente triple, nuevamente realizamos la misma operación, y aquí directamente ya obtenemos lo que es la estructura Lewis, y a partir de ella, recordemos que alrededor de cada átomo debe de haber 8 electrones, ¿sí?, cumpliendo la regla del octeto. Y de esta manera nosotros observamos aquí, cada uno es un par, 1, 2, 3, 6 y 2, 8. Alrededor de este nitrógeno también, 1, 2, 3, 6 y aquí 2, 8. Y los podemos observar también en estas estructuras. Alrededor de ellos debe de haber 8. Veamos. Y finalmente, el enlace covalente dativo o coordinado.
Un átomo comparte el par electrónico por completo con otro, llenando con esto su octeto para obtener su configuración estable, mientras el otro átomo solo los acomoda. Ejemplo, tenemos al amoníaco, que posteriormente lo vamos a ver ejemplificado como ion amonio. Desarrollamos su configuración electrónica nuevamente para obtener el electrón de valencia y la anotamos de esta manera. Observamos que tiene un par electrónico libre. Aquí observamos ya finalmente la estructura. Ese par electrónico ingresa un hidrógeno de esta manera y queda el hidrógeno libre, una carga libre, y por eso la colocamos aquí, formándose el enlace dativo en esta sección, porque todos los demás tienen enlace de tipo covalente para el ion amonio, NH4 con positivo. Y bueno, les agradezco la atención. Reforcemos todos estos temas que nos serán de gran utilidad para contestar esta actividad para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Recuerda que podrás acceder a estas sesiones cuantas veces gustes mediante las plataformas oficiales de tu colegio. Y algo muy importante, estar al contacto siempre con tu docente asesor. Maestra Patti, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Muchas gracias, y también agradecer a todos los que estuvieron presentes y exhortarlos a seguir cada una de las actividades que se colocan al final de cada sesión. Éxito en cada una de las actividades que realicen. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.